Introducción al concepto de función. En esta presentación vamos a dar los básicos que nos ayudan a comprender qué es una función. Comenzamos con una definición que posteriormente vamos a desglosar. Vamos a establecer que una función de una variable real es una regla que típicamente se le representa mediante una expresión algebraica, en la cual se relaciona a los elementos de un conjunto al cual llamaremos dominio con los elementos de otro conjunto que puede llamarse imagen, rango o contradominio. Desglosemos esta definición y rescatemos los elementos centrales. ¿Qué es una función? Una función es, en primer lugar, una regla que se representa mediante una expresión del álgebra. Eso es una función. ¿En qué consiste esta regla? Esta regla nos ayuda a relacionar a elementos de un conjunto con los elementos de otro. Para eso es la regla. El conjunto de origen de esta regla se llama dominio. El conjunto destino se le llama imagen, rango o contradominio. Veamos. Una forma de representar a la función es mediante los siguientes conjuntos: el conjunto dominio, el conjunto imagen y una caja que llamaremos función. En esta representación establecemos lo siguiente: un elemento que forma parte del dominio pasa a través de la función y se transforma. Y cuando se transforma, se convierte en un elemento que pertenece al conjunto imagen. Esto sucede y se repite para cada uno de los elementos del dominio. Cada uno de ellos se va a transformar según la regla que establezca esa caja de transformación que es la función, para convertirse en un nuevo elemento que forma parte de otro conjunto llamado imagen. Así, cada elemento del dominio se transformará en un elemento de la imagen mediante la regla que establezca la función. El concepto de función entonces se origina en el dominio, ese es el conjunto de origen, y se transforma para llegar al conjunto imagen. Es muy importante recalcar que la función siempre va del conjunto dominio hacia el conjunto imagen y no al revés. Vamos a establecer la diferencia entre lo que es una función y una relación. Nosotros hemos dicho que la regla de la función es la siguiente, y esto es muy importante. Para cada elemento en el dominio le va a corresponder un solo elemento de la imagen. Otra vez, a cada elemento del dominio le va a corresponder un solo elemento en la imagen. Por tanto, si tenemos un elemento en el dominio y la regla lo convierte o lo transforma en dos elementos en la imagen, esa no representa a una función. Recuerden, para cada elemento del dominio, uno solo en la imagen. Por tanto, en este caso, este diagrama no representa a una función. En consecuencia, si no es una función, se tratará de una relación.
Reiteremos, a cada elemento del dominio le corresponde un elemento de la imagen. Si nosotros continuamos, es importante establecer la notación matemática que comúnmente se utiliza para representar a una función. Establezcamos lo siguiente. 1. A todos los elementos que forman parte del dominio se les representa por la variable x. Así, el dominio se caracteriza por ella. Dominio, entonces estaremos hablando de los elementos representados por la variable x. 2. Los elementos de la imagen se les representa por la variable y. 3. Para nosotros representar a la función, esa cajita que transforma a unos elementos en los otros, vamos a utilizar y se utiliza típicamente la letra F. Así, nosotros podemos establecer dos notaciones alternativas. La primera notación que utilizamos para representar matemáticamente una función es decir que F es una función que va del conjunto X al conjunto Y, tal como se muestra en el diagrama. Otra manera de decir esto es la siguiente. Es decir, que los valores del conjunto Y son función o dependen de los valores del conjunto X. Es otra manera. Las dos notaciones son comúnmente utilizadas, pero en lo particular la más común es la segunda. Y es una función de X o simplemente se dice Y igual a f de X. Un primer ejemplo de lo que es una función. Vamos a suponer a una función que tiene en el dominio a los siguientes elementos: menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Esos elementos van a estar en el dominio. La regla que representa la función será f va del conjunto X al conjunto Y mediante la expresión Y es igual a 2 veces el valor de X menos 1. Esa última expresión es justamente la regla que vamos a aplicarle a cada uno de los elementos del dominio. Comencemos. Según la información dada, el primer elemento del dominio es menos 2. ¿Qué vamos a hacer con ese valor? Ese valor de menos 2 lo vamos a transformar según la función, según esta regla, en un nuevo elemento y va a quedar en la imagen. Así, cuando x vale menos 2 y lo sometemos a esa función, obtenemos el valor en la imagen de menos 5. Si tomamos al segundo elemento del dominio, que es menos 1, y procedemos a hacer lo mismo, al someterlo a la regla de la función, obtendremos que el valor que le corresponde en la imagen es de menos 3. Ese será el segundo caso. Ahora, si hacemos lo mismo con el tercer elemento, que es 0, y nuevamente lo procesamos bajo la misma regla, el resultado que corresponde es de menos 1. Finalmente, para el valor de 1, la función nos arroja el valor de 1 y para el valor de 2, la función nos arroja el valor de 3. Como ustedes se dan cuenta, entonces la función lo que está haciendo es transformar a cada uno de los elementos del dominio en un elemento en la imagen. Si somos observadores, notaremos que lo que estamos formando son pares ordenados de coordenadas x, y. Y esos pares no son otros sino menos 2,5, menos 5, menos 1, menos 3, 0, menos 1, 1,1
y 2,3. Finalmente, debemos observar que esas coordenadas las podemos representar en el plano cartesiano. Es decir, esos puntos los podemos graficar. Así pues, tenemos al eje X que representa el conjunto del dominio y al eje Y que representa el conjunto de la imagen. ¿Qué hubiera pasado si nosotros incorporamos más y más elementos en el dominio? Pues hubiéramos obtenido más y más elementos en la imagen. Y si nosotros incorporamos una cantidad infinita de valores en el dominio, pues hubiera resultado que la gráfica al final hubiera tomado en este caso la forma de una línea recta. Para cerrar esta presentación, dejemos dos ejercicios de este tipo que ustedes deberán. El primer ejercicio es el siguiente. Vamos a suponer una función con los siguientes elementos del dominio: menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y con esos elementos del dominio ustedes obtendrán los elementos en la imagen bajo la siguiente regla. F es una función que va de x hacia y, tal que el valor de y lo voy a calcular elevando al cuadrado a la x y sumándole 1. ¿Qué deben de hacer ustedes? Completar el diagrama, establecer cuáles son los pares de coordenadas y representarlos en el plano cartesiano para tratar de identificar la figura resultante. Este es un ejemplo y el siguiente es otro ejemplo con otros valores en el dominio y con otra regla, con otra función. Con esto terminamos esta presentación.